Está permitido caer, pero es obligatorio levantarse. Buen día, yo soy Andrés Morales y una vez más les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Psicotravesía. Y como les mencioné en nuestro podcast anterior, hoy hablaremos de la adultez temprana e intermedia. Y es que tal vez muchos de ustedes se encuentran transitando estas etapas del ciclo vital. ¿Y cómo lo sé? Bueno, es que la probabilidad es muy alta, porque estas etapas son las más largas en el ciclo de la vida del ser humano. Pues por su parte, la adultez temprana se da entre los 18 y 45 años y la tardía entre los 40 y 67 aproximadamente. Y como pueden darse cuenta, los cambios en el desarrollo entre una persona de 18 años y alguien de 50 son muy evidentes, así que los invito a que estén atentos durante este capítulo. Algunas de las cosas de las que hablaremos a lo largo de este podcast serán los cambios durante la adultez temprana e intermedia, las situaciones típicas a las que suelen verse expuestos los adultos. Poco a poco les iré contando sobre procedimientos, metodologías y estrategias psicológicas que son útiles para orientar a los adultos. Y por medio de un caso también les mostraré las particularidades de la adultez temprana e intermedia y los problemas a los que pueden verse expuestos. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos a hablar sobre los cambios durante la adultez temprana e intermedia. Y es que los cambios se presentan en diversas áreas como físicos, cognitivos, afectivos y psicosociales. Tengan en cuenta, por favor, que los cambios se van acentuando a medida que la edad avanza. Así, en cuanto a los cambios físicos, podemos pensarlos por sistemas. Por ejemplo, para el sistema nervioso central hay una disminución en el peso del cerebro, esto por pérdida de neuronas o de su tamaño. En el caso de la pérdida de neuronas conlleva otros cambios a nivel cognitivo, de los que les hablaré más adelante. Para el sistema nervioso autónomo, entre los 40 y 65 años aproximadamente, se reduce el flujo sanguíneo, la tensión arterial aumenta y desde los 40 años los periodos de vigilia son más frecuentes y se reduce el sueño profundo. Por su parte, en el sistema muscular y óseo, los cambios empiezan a ser notorios alrededor de los 35 años, generalmente con cambios en la movilidad de las manos, que se vuelven más notorios con el pasar del tiempo y se van acompañando de rigidez en las articulaciones y otras partes del cuerpo. La fuerza y la coordinación disminuyen, los huesos se vuelven vulnerables, el proceso de curación se vuelve un poco más lento y hay pérdida de masa corporal, aspecto en el que las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres. Relacionado con el sistema endocrino, podemos hablar de un gran cambio en la capacidad reproductiva, sobre todo de las mujeres, como lo es la menopausia, proceso que se da en la adultez intermedia. Estamos hablando de los 50 años aproximadamente. Y tal vez ustedes mismas, o su madre o alguna otra mujer que conozcan, muy seguramente han sentido bochornos insoportables, que son sensaciones de calor muy, pero muy fuertes que van acompañadas de sudoración y fatiga. Puede que hayan pensado, ¿qué me pasa? ¿O por qué me siento así? Déjenme decirle que pueden estar tranquilas, porque aunque suelen ser incómodos, es algo muy normal y que se explica por la reducción de la producción de estrógenos, que es consecuencia de la menopausia. Otros cambios que se dan por ella son la osteoporosis, que puede verse como ese dolorcito de cintura y de espalda, y también cambios en la vagina, como la pérdida de flexibilidad y el resecamiento de las membranas, lo que de una u otra manera causa dolores al mantener relaciones sexuales. Por otra parte, los hombres pasan por un proceso de andropausia, en el cual, aunque mantienen su capacidad reproductiva, se reduce su potencia sexual y la producción de esperma. También se presenta dolor en huesos y articulaciones, bochornos, problemas en la próstata, en la erección del pene, y la eyaculación es mucho menor. En cuanto al sistema inmunológico, hay una disminución progresiva en la producción de anticuerpos,
que puede llevar a dificultades para reconocer células normales y anormales, errores en la producción de anticuerpos, incapacidades para producir los necesarios. Por último, otros cambios que se dan a nivel de salud, pues en la adultez temprana en general se goza de una buena salud, por lo cual las visitas al hospital se dan en su mayoría por accidentes o por partos, y las causas del fallecimiento están más asociadas a conductas de riesgo, como cuáles sobredosis o accidentes de tránsito, entre otras. Mientras que en la adultez intermedia el estado de salud es inferior, por lo tanto las causas del fallecimiento se relacionan con las enfermedades que en algunas ocasiones se dan por la pérdida de la capacidad de los órganos y del cuerpo. Y bueno, todos hemos visto que la apariencia física cambia, y esto generalmente empieza a los 25 años, con cambios en la piel, una que otra manchita en zonas expuestas al sol, y cada vez se vuelve más flácida, y el cabello se vuelve más fino y canoso. Asimismo se deben haber dado cuenta que ustedes o sus abuelitos u otras personas mayores ya no se ven tan altas como antes, y es que a partir de los 50 años y cada década de ahí en adelante se pierden aproximadamente 1.25 centímetros de altura, mientras que el peso va en aumento. Plus, entonces, para que lo recuerden de manera breve, los cambios físicos que se dan son principalmente en el sistema nervioso central y autónomo, en el sistema muscular y óseo, en el endocrino, el inmunológico, en la salud y en la apariencia física. Ahora pasemos a los cambios cognitivos, de los que les dije que les iba a contar un poco más cuando hablé sobre los cambios en el sistema nervioso central. Y bueno, si nos centramos en los sentidos, tocamos el tema de la sensación y la percepción. Desde los 40 años aproximadamente, la visión se afecta, y aunque el principal factor que incide es el hereditario, también se presentan cambios como la pupila reduce su tamaño, por lo cual necesita más tiempo para adaptarse a los cambios de luz. Hay mayores dificultades para ver en lugares con poca luz, para enfocar en distancias cortas, para buscar y en la percepción de la profundidad. En cuanto al oído, empieza su pérdida gradual en hombres a los 30 y en mujeres a los 50, que puede agravarse o iniciar con anterioridad por la exposición prolongada al ruido o con la contaminación auditiva, y se caracteriza por la pérdida de la sensibilidad de los tonos y los discursos. Sentidos como el gusto y el olfato no muestran diferencias significativas, por lo que podríamos decir que siguen casi que intactos hasta finales de la adultez intermedia, mientras que para el tacto hay una disminución en la sensibilidad a temperaturas extremas. Han visto que las personas mayores, generalmente las mujeres, cogen una olla de la estufa así esté caliente y al parecer no se queman. Bueno, pues ahora saben por qué es. En la adultez intermedia se empieza a presentar un enlentecimiento en la ejecución de tareas cotidianas como comer, bañarse, caminar, aspectos que no se evidencian en la adultez temprana. Para el caso de la inteligencia, en la adultez temprana, la formación universitaria fomenta la flexibilidad cognitiva y otras habilidades del razonamiento. También se desarrolla el pensamiento dialéctico, que es el que nos permite identificar pros y contras. El pensamiento postformal, que se encarga de la incorporación de lo personal, pero comprendiendo que hay más perspectivas. Igualmente, dependiendo del tipo de inteligencia que se analice, es diferente la edad en la que se alcanza el punto máximo. Por ejemplo, la inteligencia cristalizada, que es la habilidad de recordar y usar la información aprendida, alcanza su punto máximo durante la adultez intermedia, que es los 60 años aproximadamente, mientras que la inteligencia fluida, que comprende el proceso de percibir relaciones y formar conceptos, razonamiento y abstracciones, disminuye durante la adultez temprana.
Por su parte, el procesamiento de la información también cambia, principalmente durante la adultez tardía, caracterizándose por la pérdida en la velocidad del procesamiento, dificultades en la planificación y en la memoria de trabajo. Asimismo, se ven dificultades en procesos cognitivos básicos, específicamente en la atención sostenida, al iniciar cierta tarea. En la atención dividida, pues se les complica prestar atención a varias tareas al tiempo, y en atención selectiva, donde se deben seleccionar estímulos relevantes frente a otros. En la memoria, las dificultades son más que todo para manipular información con estímulos no familiares. En la memoria a largo plazo, al recordar palabras, y en la memoria episódica, que desciende desde la adultez temprana, entre los 30 y 40 años. Mientras que la memoria procedimental se mantiene estable. Plus, para que lo recuerden con mayor facilidad, piensen en 4 cosas. Primera, en la sensación y percepción se ve afectada más que todo la vista y el oído. Segundo, los tiempos de ejecución de procesamiento de la información son más lentos. Tercero, los cambios en la inteligencia dependen del tipo que se analice. Cuarto, la atención y la memoria presentan varios tipos de dificultades. Ahora bien, pasemos a los cambios afectivos. En el caso de la adultez temprana, cambios importantes como mayor independencia o asuntos laborales hacen que aumenten sus responsabilidades y exigencias. Por lo tanto, pueden experimentar mayor estrés. Sin embargo, también es considerada una etapa de autorrealización y productividad, lo que se puede asociar de una u otra manera con emociones como la alegría y sensaciones de bienestar. Finalizando esta etapa y comenzando la adultez tardía, las personas tienen la preocupación de guiar y encaminar a las futuras generaciones, y se presentan en mayor medida los cambios físicos y cognitivos que ya les mencioné, lo que puede generar ciertas frustraciones, tristeza, desesperanza, entre otros. Por ejemplo, un cambio físico como la menopausia puede llevar a la depresión. Adicionalmente, se empieza a pensar en la vida en términos de cuántos años le quedan por vivir, donde los adultos realizan una evaluación de los sueños de la adolescencia, y en caso de darse cuenta de que no lograron todo lo que se propusieron, se puede ocasionar un conflicto interno, que puede resultar en una oportunidad para lograrlo o en una reacción de pérdida de propósito en la vida, y que ya nada vale la pena, y llevar a una depresión. Plus, recuerden que los cambios afectivos van muy de la mano con la adaptación a las personas, a sus nuevas responsabilidades y su manera de concebir la vida. Por otro lado, los cambios psicosociales se caracterizan por cambios en los roles. Por ejemplo, en la familia el adulto puede tomar el rol de padre o madre. Luego, cuando se da el fenómeno del nido vacío, que es cuando los hijos abandonan el hogar, las interacciones entre los padres cambian y deben adaptarse a esa nueva realidad que generalmente hace que se consideren como personas mayores. También pueden llegar a tomar el rol de abuelo o abuela. Y claro que se puede dar la posibilidad de la separación o divorcio, donde el estar solo o sola hace que busquen nuevas maneras de interactuar, como compartir más tiempo con amigos u otros familiares. Y el quedar viudo, cuyas consecuencias a cambio dependen de muchos factores, como género, ingresos económicos, apoyo y autosuficiencia. A su vez, otros cambios importantes están en el área laboral, ya que el acceso al trabajo durante la adultez temprana contribuye al desarrollo del autoconcepto, la organización de las actividades propias, y define el rol de las personas en la sociedad y cambia la manera en la que interactúan con otros, esto dado su nuevo estatus. Por su parte, la adultez intermedia se caracteriza por la jubilación, que puede resultar como una experiencia satisfactoria o tal vez problemática, esto de acuerdo a varios factores,
como las actividades que se puedan realizar, las personas con las que se interactúa, el estado de salud, entre otros. Y como han escuchado, transversal a los cambios en la familia y en lo laboral, se encuentran las relaciones interpersonales, que al inicio de la adultez temprana se caracterizan por ser íntimas, pero no muy duraderas, mientras que en los inicios de la adultez intermedia, los conflictos de pareja pueden presentarse con mucha mayor frecuencia, y al finalizar esta etapa debido a las dificultades en procesos de comunicación por la disminución en la capacidad auditiva y de vista, las relaciones interpersonales se pueden ver disminuidas, lo que puede llevar al aislamiento. Y bien, así hemos llegado a nuestro segundo tema de hoy, y son las situaciones típicas a las que suelen verse expuestos los adultos. Para esto me gustaría que dejaran un comentario de algo significativo que les haya ocurrido durante su adultez temprana o intermedia. Mientras tanto, yo analizaré para ustedes algunas de las más comunes en ambas etapas. Empezaré con la adultez temprana, y como les había dicho ya antes, las oportunidades laborales son un factor muy importante, por lo cual las dificultades para acceder a un empleo por primera vez o por situación de desempleo pueden llevar a problemas físicos derivados por el estrés y psicológicos como una baja autoeficacia, pobre autoconcepto, dificultades en el establecimiento de la independencia o en la manutención personal. Otra situación que suele darse son los cambios en la decisión vocacional o en su trayectoria profesional, que puede ocurrir por niveles bajos de autoconocimiento que permitan identificar habilidades y capacidades propias, para así definir, de acuerdo a sus gustos e intereses, la vocación inicialmente o la permanencia en cierta área laboral. Esta creo que a muchos de ustedes, incluso a mí, nos pudo pasar, y es gracias a estos estándares sociales donde nos dicen a qué año se supone que ya deberemos casarnos, tener una familia, una casa, etc. Lo cual puede generarnos insatisfacción con la vida y frustración o tal vez mucha tristeza. ¿Y es que a quienes de ustedes no se les ha ocurrido pensar en una segunda adolescencia? Sí, suena divertido. Y es que así no lo crean, finalizando la adultez temprana y llegando a la adultez intermedia, más o menos a eso de los 40 años, se da una crisis de identidad que se denomina mi decencia. Puede que les haya pasado a varios, como puede que no. Y es que al caracterizarse por la búsqueda de una nueva identidad, el adulto podría tomar comportamientos típicos de la adolescencia. ¿Y por qué puede pasar esto? Por la inconformidad con los logros hasta el momento, el anhelo por revivir épocas pasadas o buscar cambios en la apariencia. ¿Pero todos obligatoriamente pasamos por esa etapa? No. Señores y señoras, algunas personas pasan por esa etapa de crisis, pero hay otras que no lo hacen y más bien experimentan el sentido del triunfo, pues sienten que cumplieron todas sus metas hasta ahora establecidas. Otra de las situaciones que enfrentan en la adultez tardía pueden ser aceptar los cambios que se presentan con la edad, ya saben cuáles: cambios físicos, cognitivos, afectivos y psicosociales, lograr adaptarse satisfactoriamente a los nuevos roles y a los nuevos retos, como el fenómeno del nido vacío, con el tiempo que ahora pueden compartir los padres como pareja y las discusiones que pueden darse a causa de eso mismo, superar el duelo por la pérdida de su pareja, amigos o personas cercanas, los cambios en la sexualidad debido a la llegada de la menopausia por parte de las mujeres y de la andropausia en el caso de los hombres, la jubilación y todo lo que esto conlleva, como el tiempo libre, la sensación de utilidad o inutilidad, las relaciones sociales que pueden establecer, entre otros. Y bien, ha llegado el momento de hablar sobre procedimientos, metodologías y estrategias psicológicas que resultan útiles a la hora de orientar a los adultos y van de la mano con las situaciones que hemos planteado y que son funcionales para evitar llegar a algún momento de estas etapas sintiéndose frustrado por no haber cumplido sus objetivos, dándose cuenta que lo que hizo uno nunca le dio felicidad o satisfacción o diciendo que nada valió la pena.
y es centrándose en la construcción de un proyecto de vida, que incluye otros factores como la toma de decisiones y el autoconocimiento. ¿Y por qué es útil? Porque el tener planteado su proyecto de vida le permitirá estar más orientado hacia qué quiere hacer y que es más fácil que logre establecer cuáles son las habilidades con las que cuenta, reconocer de qué es capaz y qué le haría falta por fortalecer o desarrollar, lo cual se puede identificar por medio de la realización de una matriz DOFA personal. Si desean saber cómo realizar una matriz DOFA personal, háganmelo saber en los comentarios y trataremos este tema en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Volviendo al tema, el saber qué quiere hacer involucra un proceso de toma de decisiones que no siempre es fácil, porque es necesario considerar diversos factores, tanto internos, identidad, representación de sí mismo, autoconocimiento como fortalezas, debilidades, autoestima, valoración de sí mismo, como externos, factores psicosociales, familia, amigos, en fin. Dicho proceso de toma de decisiones debe ser informada con la finalidad de valorar las expectativas académicas o profesionales versus la realidad. Y para eso estamos los psicólogos, para orientarlos, tanto en construcción del proyecto de vida como en la toma de decisiones. Otra estrategia que se puede utilizar es el entrenamiento en habilidades sociales, ya que son las que nos permiten interactuar, relacionarnos con los demás de una manera adecuada y facilitan que nos adaptemos a diferentes contextos, expresando nuestros sentimientos, necesidades y opiniones. Es necesario entrenar tanto las habilidades básicas como escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular preguntas, presentarse a otros y las habilidades complejas como pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, disculparse y negociar. Y adivinen qué, claro que contribuyen al cuidado de nuestra salud mental, facilitan el afrontamiento de las situaciones a las que nos enfrentemos y la solución de conflictos. Bueno, así como hablamos del entrenamiento en habilidades sociales, también es muy importante el entrenamiento en el manejo emocional, porque siempre estamos experimentando emociones y dejarnos llevar por ellas definitivamente no es la mejor opción, pues su gestión nos ayuda a evitar conflictos innecesarios, a aprender de errores propios y ajenos y a generar empatía, también a orientarnos hacia el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos, tolerar los cambios y fomentar la flexibilidad cognitiva. Otra forma de orientar a los adultos en estas etapas y para enfrentar otra situación complicada, como son los cambios físicos, cognitivos, afectivos y psicosociales, es por medio de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene como objetivo el crear una vida rica y significativa para la persona, aceptando las situaciones adversas que inevitablemente vienen con ella y contribuyendo al manejo de pensamientos y sentimientos de manera adecuada para reducir el malestar y mejorar su calidad de vida. Y así hemos llegado casi al final del podcast. Y como siempre lo terminaremos con un ejemplo de las particularidades y los problemas comunes tanto de la adultez temprana como la intermedia. El primer ejemplo es con la adultez temprana. Alberto es un joven de 23 años que acaba de graduarse de la universidad como ingeniero de vías. Durante su vida académica se ha caracterizado por tener un buen rendimiento académico y el apoyo constante de su familia y amigos. Sin embargo, ahora enfrenta una situación emocional complicada debido a las decisiones importantes que debe tomar, pues de estas depende su futuro. Principalmente le preocupa la independencia plena. No sabe si buscar una oportunidad laboral relacionada con su carrera, pues duda de sus habilidades profesionales y teme no cumplir con las expectativas en su lugar de trabajo, por lo cual ha pensado en mejor iniciar sus estudios posgraduales. Adicionalmente, al graduarse de la universidad, ha perdido casi por completo el contacto con sus amigos. Recuerda con nostalgia los momentos pasados y teme no poder volver a establecer nuevas amistades.
Ante todas estas situaciones se experimenta ansiedad de tomar una decisión equivocada y defraudar a sus familiares que siempre han confiado en él. A raíz de este malestar, Carlos busca ayuda psicológica, donde principalmente se centran en explorar los intereses y metas de Carlos, aumentar su autoestima y autoconfianza, el desarrollo de habilidades de manejo emocional ante la toma de decisiones y habilidades sociales que le permitan entablar nuevas relaciones sociales. Y el segundo y último caso es para la adultez intermedia. Esperanza, de 48 años, docente de un colegio privado desde hace 22 años, madre de 3 hijos y separada. Presenta irritabilidad, la mayor parte del tiempo acompañada de calores fuertes que la llevan al punto de sudar sin haber una explicación de exigencia física que la lleve a ese estado. Por lo tanto, se infiere que está atravesando la menopausia, pues se encuentra en la edad en la que generalmente ocurre este proceso. A su vez reporta dolor intenso de cabeza y en el pecho, en algunas ocasiones con dificultad para respirar, lo que posiblemente puede explicarse por los cambios en el sistema cardiovascular que llevan a que presente hipertensión arterial, a la que además se propensa debido a que su madre la padeció. Por otra parte, en el área laboral, Esperanza destaca por su desempeño, pues el tener 20 años de experiencia en su labor como docente le otorga la pericia, le facilita el proceso de recuperación de información de su área de enseñanza y le permite utilizar esta información de manera efectiva, lo cual evidencia que su inteligencia cristalizada está preservada. Sin embargo, ha venido presentando mayores dificultades a la hora de leer y trabajar en espacios con poca luz, así como dificultades con estudiantes que hablan muy pasito. Sin embargo, ellos han sabido comprenderla y han establecido estrategias para que la comunicación no se vea afectada, pues como es característico de esta etapa, las deficiencias a nivel sensorial y perceptual se dan en mayor medida en los sentidos de la vista y el oído. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido sobre estas 2 etapas del ciclo vital, la adultez temprana e intermedia. Gracias por escucharme y permanecer hasta este momento. Hasta la próxima.